fuera del capotto e spara. Bien dicen que una mente desocupada es el taller del diablo, y más si el aburrido hace parte de un contexto de riesgo. A finales de los años 70 no existía una ciudad tan peligrosa en Europa como Roma, ya que la capital italiana atravesaba por un momento de violencia absoluta y por ende inseguridad social. Tanto que incluso un equipo local estuvo armado, y esa historia ya la repasamos en un video hace un par de meses sobre la Lazio de las pistolas. Este equipo, que por diferentes razones explicadas en dicho video fue mítico y recordado por tener a jugadores armados, ser apodado como la pandilla salvaje y, a pesar de estar en las sombras, ganar la Liga Nacional. Lo cierto es que más allá de este insólito hito de la temporada 73-74, años más tarde, en ese mismo contexto, incluso en ese mismo equipo, ocurrió otra desafortunada situación, que es la que hoy les vengo a contar. En este video conoceremos la historia de cómo uno de los mejores jugadores del plantel blanquiceleste perdió la vida de la manera más absurda, extraña y lamentable posible. Repito, absurda, extraña y lamentable, aunque realmente nunca se supo qué fue lo que pasó ese día, y por eso sigue siendo uno de los misterios más grandes en la historia del fútbol. Quédate porque comenzamos. ¿Te gusta el contenido de este canal? ¿No te pierdes ningún video y disfrutas de estas historias? Si es así, felicidades, qué buen gusto. Dejando un simple like y comentando en cada video estarás apoyando al canal, ya que esto le manda señales al algoritmo de YouTube para que los recomiende mucho más. Esta historia es fácilmente una secuela de lo que sucedió años antes con la Lazio de las pistolas, historia la cual concluyó con el épico campeonato del equipo en esa temporada 73-74. También repasamos que la violencia en la capital italiana era la principal protagonista de las calles y que el buen nivel de este club no era casualidad. Los laziares habían entendido muy bien a sus rivales y probaban con este título que su futuro era prometedor y que después de tantos altibajos podrían de una vez por todas tener algo que sus máximos rivales ya habían logrado: estabilidad para construir una grandeza como equipo. La Lazio había iniciado con pie derecho la búsqueda de este objetivo, y los grandes cracks de este plantel empezaban a aparecer en los nombres más importantes, ya no solo dentro de Italia, sino de la élite del fútbol europeo, que por aquellas épocas crecería mucho. Los dirigidos por el DT Maestrelli hacían historia e ilusionaban a la hinchada con nombres como el capitán Giuseppe Wilson, el goleador Giorgio Chinaglia, el mediocentro Mario Frustalupi o el inigualable Ángel Rubio, apodo de Luciano Receconi. Debido a este último hombre, el objetivo de ser un gran equipo estable se vio frustrado por culpa de una inesperada tragedia. En la ciudad de Lombardía, Luciano, como cualquier niño italiano de la época, solo tenía un sueño: jugar al fútbol. Por suerte tenía un gran talento y por ello fue aceptado en un equipo bien modesto de la Serie C. Luego escalaría hasta un equipo de la Serie B, el Foggia, dirigido en ese momento por Maestrelli. Pasaron los años y este entrenador fue escogido por la Lazio para que dirigiera el proyecto de volver a la primera categoría, y sin pensarlo dos veces, en 1972 se trajo a Luciano. Aquel joven deslumbrante mediocampista del Foggia ahora haría parte de un gran club de Italia. Bien lo veíamos en aquel video, los de blanco y celeste en su primera temporada de nuevo en la Serie A lograron un tercer puesto muy cerca del campeón. Luego sí vino el Scudetto épico, en el que nuestro protagonista destacaría aún más y se ganaría una oportunidad única. La selección italiana lo había convocado para el Mundial de Alemania 74, la consolidación de este futbolista ya era un hecho. Su incremental fama lo llevó a ser apodado como el Ángel Rubio debido a su apariencia física con piel muy blanca y cabello claro, más blanco que amarillo realmente. Todo iba saliendo relativamente bien, aunque eso sí, Italia fracasó quedándose en fase de grupos de la Copa del 74, mientras que el Ángel Rubio de la Lazio logró jugar vistiendo los colores de su patria, no en el Mundial, pero sí en unos encuentros siguientes. Como dije, todo iba bien hasta que... Unos años más tarde, en una fría noche que sé que era fría porque era el invierno de 1978, Luciano Receconi se estaba recuperando de una fuerte lesión de rodilla, que lo había dejado fuera de las canchas desde ya hace un rato. El Ángel Rubio se encontraba con su compañero de la Lazio, Pietro Guedin. Juntos fueron hacia la tienda de un amigo, concretamente la famosa y respetada joyería de Bruno Tabocchini. La mente de Receconi le estaba jugando en contra, pues al haber iniciado tan mal una temporada y no poder jugar por más de que quisiera, eran razones para que el aburrimiento y la desesperación se apoderaran de él. Pues resulta que el ángel italiano quiso gastarle una broma a Tabocchini pese a ser uno de los peores contextos y en una situación muy inapropiada. No lo pensó dos veces, y cuando el Ángel Rubio y su amigo llegaron al local de joyas, Luciano entró y gritó: "Esto es un asalto, dámelo todo". El infortunio y para algunos el karma entró a la escena. El joyero estaba de espaldas en ese momento y cansado de haber perdido mucho dinero que le fue robado en anteriores ocasiones, fenómeno incrementado por la violenta situación de la ciudad, Tabocchini inmediatamente sacó un arma y disparó en el pecho del lesionado jugador, que obviamente por el impacto de la bala quedó todavía más lesionado, esta vez con gravedad absoluta.
Una broma cara que claramente no fue una buena idea, sobre todo a la hora de ver las consecuencias. Rápidamente se llamó una ambulancia con la intención de salvar a Luciano, pero no pasó ni un día cuando la noticia ya era el titular de todos los periódicos italianos. Uno de los mejores futbolistas del momento había fallecido no por una enfermedad, no por un accidente, ni siquiera por la violencia misma con la que uno se podía topar saliendo en una sociedad así. Había fallecido tras el grave impacto del disparo de aquel joyero. Irónicamente, Luciano era el único jugador de la Lazio el cual no portaba armas pese a que tenía la licencia para hacerlo. Sus compañeros en cambio todos siempre iban armados. Con tan solo 28 años, el ángel subía al cielo, no de la manera más santa posible, y en cambio dejando a su mujer embarazada y a un niño de 2 años. Su familia no lo podía creer. Pero luego del triste funeral al que asistieron incluso hinchas del equipo quienes tenían de ídolo al mediocampista en la Basílica de San Pedro, las cosas ahora debían resolverse con más certeza. En su momento la policía detuvo al joyero Tabocchini, quien fue llevado a la corte como culpable de homicidio, a lo que en su defensa, según como les contaba, era que asustado por culpa de la inseguridad cargaba un arma y que días antes del escándalo él había sido atacado, y esta versión pues dio paso a que fuera procesado rápidamente para terminar absuelto sin cargos ni culpa. Pero obviamente las cosas no se iban a quedar así nada más. Tiempo después se escuchaban versiones mucho más turbias de lo que en realidad había pasado esa tarde en la ciudad romana. Y de hecho habían varias inconsistencias en la versión del joyero que fueron generando solo un poco de desconfianza en la gente. ¿Recuerdan a Pietro Guedin, amigo y compañero del equipo que estaba con Luciano esa noche? Bueno, ¿y ese qué? Pues él nunca se pronunció y al menos públicamente nunca salió alguna declaración de lo que él como testigo había visto. Se limitó a darle credibilidad a la versión del joyero y ya. Una de las principales razones que ponían en duda que las cosas hubiesen pasado así era que la gente cercana a Luciano siempre lo describía como alguien muy tímido y reservado como para hacer una broma pesada como esa. En este periodo de cuestionamiento al misterio del ángel rubio conocemos a dos importantes personajes que aseguraban que la versión del joyero era una oscura mentira para encubrir un asesinato. El primero fue Maurizio Martucci, un periodista italiano que en su libro No Bromeo expuso que Luciano nunca intentó hacer ninguna broma y que a Tabocchini se le asignó menos culpa de la que en realidad tuvo, defendiendo que el joyero inventó lo de la broma pues la ansiedad y la culpa lo abrumaron. Además, Martucci comenta que sabe por qué el caso pasó más bien desapercibido en cuanto a investigaciones policiales, teniendo mucho que ver con que el equipo Lazio era de ultraderecha, es decir, bastante odiado y muy marcado políticamente. Además de que el negocio de la joyería en ese momento en Italia tenía tanto poder que fácilmente podría salirse con la suya en casos judiciales. Esto debido a que el gremio de las piedras preciosas tenía muy presionado al gobierno por la inseguridad. Este libro del periodista, entre muchas más evidencias y teorías desmintiendo el caso, exponen que en 1983 se documentó la muerte de Receconi en una película, misma que nunca salió ya que supuestamente el joyero había desaparecido la cinta con ayuda de unos jueces. La otra persona escéptica a la extraña razón de la muerte de este jugador fue Stefano Receconi, nada más y nada menos que el hijo de Luciano. El mismo chico de 2 años, miembro de su familia que también mencionamos antes, se niega a aceptar que su padre era un bromista y que por ello perdió la vida. Con los años escribió el libro Él era mi padre y además salió otro documental sobre esta historia de locos. Uno de los accidentes más insólitos de la historia del fútbol, en donde por más justificaciones o teorías explicativas del por qué pasó lo que pasó, por más contexto social y político del momento, no dejará para nada de ser una despedida de la vida muy extraña y lamentable. Lamentable en ambos sentidos de la palabra, tanto el triste como el de lástima por lo evitable que era. Quizás Luciano Receconi estaba destinado a romperla con su selección en los próximos mundiales, incluso habría podido llegar al Mundial de España, en el que posiblemente como veterano sería tenido en cuenta para agregar a su palmarés un importante título. Pero no fue así y la secuela de la historia de la Lazio armada quedó como otra evidencia de que cuando en la mitad de cualquier cosa está la vida en juego, nada puede salir bien. Comenten qué otra historia similar quisieran ver próximamente y recuerden que durante estos días haré diferentes encuestas sobre los videos que saldrán este mes, para que ustedes vayan y voten por los temas que más les llamen la atención. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapos el Crack y nos vemos en la próxima.